Esto es Aprendamos Juntos y hoy vamos a hablar sobre la evaluación educativa. Un concepto clave, ¿verdad? Fundamental en cualquier proceso de aprendizaje. Seguramente, al escuchar evaluación, lo primero que se nos viene a la mente son, exámenes, pruebas, notas. Sí, los trabajos prácticos. Exacto. Todas esas experiencias que tuvimos en la escuela para, digamos, medir cuánto habíamos aprendido. Pero la evaluación es mucho, mucho más que eso, realmente. Con el tiempo, su significado cambió bastante y hoy se entiende como algo, central en el aula. Ujú. Y con un impacto muy real en cómo les va a los estudiantes en sus trayectorias. Justamente, hoy vamos a explorar juntos qué significa realmente evaluar en educación. Vamos a ver un poco de su historia, cómo fue cambiando la idea. Las distintas definiciones. Sí, y también un caso práctico bien concreto para ver cómo se aplica. O cómo debería aplicarse idealmente. ¿Listos para meternos en esto? Bueno, empecemos por tratar de definirla. Y acá ya nos topamos con la primera cuestión. No hay una única definición que valga para todos. Es así. Es lo que se llama un concepto polisémico. Polisémico. O sea, con muchas caras, muchos significados válidos. Exacto. Para entender bien de qué hablamos, ayuda a mirar un poco hacia atrás, ¿no? Ver cómo se usó este concepto a lo largo del tiempo. Una buena base, por ejemplo, nos la da el Diccionario de las Ciencias de la Educación. Ajá, ¿y qué dice? La define como una actividad sistemática y continua. Fíjate, esas dos palabras ya son importantes. Sistemática y continua. No algo puntual, aislado. No para nada. Dice que está integrada dentro del proceso educativo y que su objeto es proporcionar la máxima información para mejorar este proceso. O sea, el foco está en la mejora. Justamente. Habla de reajustar objetivos, revisar críticamente planes, programas, métodos, recursos y, muy importante, facilitando la máxima ayuda y orientación a los alumnos. O sea que la idea central no es solo medir para poner una nota. No, la idea es juntar información para mejorar todo el sistema de enseñanza y aprendizaje. Claro, y esa idea de mejora, supongo no estuvo siempre tan presente. Si miramos cómo pensaban distintos referentes a lo largo del siglo XX. Vemos una evolución interesante, ¿sí? Al principio ponele a mediados de siglo con Tyler, por ejemplo. Tyler, sí, en los años 50. Él se centraba mucho en determinar si se habían alcanzado los objetivos educativos que se habían propuesto al inicio. Una visión muy ligada al resultado final. Como una especie de control de calidad. ¿Llegamos a la meta o no? Constatar. Claro, tomar decisiones sobre un programa educativo. Usar esos datos para decidir qué hacer después, cómo ajustar el rumbo del programa. Y esa idea de tomar decisiones se fue como profundizando, ¿no? Sí, totalmente. Más tarde, Stuffelbein, por ejemplo, en los 70s, amplía esto. Habla de planear, recoger y obtener información utilizable. Utilizable. Sí, que sirva para algo práctico y para tomar decisiones alternativas, o sea, la evaluación como una herramienta para la acción y para elegir entre distintas opciones de manera informada. La utilidad y la elección son clave para él. Entiendo. Y después hubo otros. Sí, la Fourcade, por ejemplo, seguía un poco la línea de los objetivos, de comprobar si se lograron los resultados previstos. Ajá. Y ya más cerca, Anderegg, en el 2000, la describe como una forma de investigación social aplicada. Investigación. Suena más complejo. ¿Lo es? Habla de que debe ser sistemática, planificada, para obtener datos fiables y poder apoyar un juicio de valor sobre el mérito de un programa. Introduce esa idea de juicio de valor. Y también mencionaste a Castillo Arredondo. Sí, él destaca dos funciones importantes. Por un lado, adaptar la enseñanza a las características individuales de cada estudiante. La personalización del aprendizaje, digamos. Exacto. Y por otro lado, comprobar si se alcanzaron las metas educativas generales. Entonces, si tuviéramos que resumir toda esta evolución, ¿cómo lo dirías? Diríamos que pasamos de ver la evaluación como una simple medición, casi como tomar la temperatura, Claro, para ver si algo anda mal. a entenderla como un proceso mucho más rico, más complejo. Un proceso que es parte misma de la enseñanza, que busca entender cómo están aprendiendo los estudiantes, por qué aprenden así y qué podemos hacer. Bueno, docentes, directivos, incluso los propios alumnos, para que ese aprendizaje sea mejor. Más profundo, más significativo. Exacto. Ya no se trata solo de calificar o poner una nota, sino de comprender para poder actuar, para transformar y optimizar. Se ha vuelto casi una disciplina científica en sí misma. Tiene mucho sentido.
Y este cambio de mirada, esta evolución conceptual, no se dio en el vacío, ¿verdad? Tuvo un correlato histórico. Sí, totalmente. Si miramos bien atrás, a fines del siglo XIX, principios del XX, la evaluación era prácticamente sinónimo de medir. ¿Medir qué exactamente? Medir diferencias individuales. Estaba muy influenciada por la psicología conductista de la época. Se usaban muchos tests estandarizados para clasificar a las personas. Era la época del auge de los test de inteligencia, ese tipo de cosas. Exactamente. La idea era encontrar herramientas supuestamente objetivas para diferenciar y seleccionar estudiantes. ¿Y después, cómo siguió? Bueno, hacia los años 30 y 40 la cosa empezó a cambiar un poquito. Se empezó a pensar la evaluación más ligada al currículum, como una forma de ver si se lograban ciertos cambios en la conducta de los alumnos, producto de la enseñanza. Ajá, como para verificar si las instrucciones funcionaban. Claro, si el diseño del currículum lograba los efectos esperados. Pero el quiebre más importante quizá vino después, en los 60s y 70s. ¿Qué pasó ahí? Sobre todo en Estados Unidos hubo mucha inversión en educación pública y surgió la necesidad de rendir cuentas, de evaluar si esa inversión estaba dando frutos, si los programas educativos eran realmente efectivos. Ah, evaluar los programas en sí, no solo a los alumnos. Exacto. Se empezó a buscar juzgar el mérito o el valor de esos programas y para eso se empezó a usar información mucho más diversa que solo los resultados de los tests de los alumnos. Había que mirar más cosas. Claro, el contexto, los recursos, los métodos. Justamente, eso obligó a pensar la evaluación de una manera más amplia, más sistemática. Y así llegamos a la visión que predomina más hoy en día, ¿no? A principios del siglo XXI. Así es, se consolida esta idea de la evaluación como un proceso continuo, sistemático, que está integrado a la práctica diaria en el aula y en la escuela. Que busca juntar información confiable. Para entender qué está pasando, poder emitir juicios de valor fundamentados sobre eso y, lo más importante, tomar decisiones para mejorar. Y es interesante cómo esta historia de la evaluación va de la mano con cómo cambió nuestra idea de lo que es la educación misma. Totalmente. Si antes se pensaba que educar era básicamente, transmitir conocimientos de alguien que sabe a alguien que no sabe. El modelo bancario, como decía Freire. Exacto. Hoy entendemos que educar es algo mucho más complejo. Implica desarrollar capacidades muy diversas. Pensamiento crítico, creatividad, la habilidad de trabajar con otros, de resolver problemas, de adaptarse. ¿Y si la educación se volvió más compleja? La evaluación también tuvo que volverse más compleja, más sofisticada, para poder dar cuenta de todo eso. No alcanza con un simple examen de memoria. Bueno, para que no quede todo tan abstracto, veamos cómo se juegan estas ideas en la práctica. Tenemos información sobre un caso real. La escuela número 332, Patricias Argentinas, en Rosario, Santa Fe. Ajá. Es una escuela pública, con nivel inicial y primario, ubicada en una zona periférica de la ciudad. Lo particular de esta escuela es que tiene 2 turnos, mañana y tarde, que funcionan, de maneras muy diferentes. ¿Cómo es eso? El turno mañana lo dirige Amelia, que es la directora general de la escuela. Los docentes de ese turno tienen, en general, más antigüedad. Y, según el texto, el turno tiene fama de ser para los mejores alumnos. Los mejores. ¿Cómo se define eso? Aparentemente son seleccionados por orden de mérito, o sea, por sus calificaciones anteriores. Y si a un chico no le va bien, si no aprueba, lo pasan directamente al turno tarde. Suena a un sistema bastante selectivo. Sí, y la directora Amelia parece tener una idea muy clara. Para ella, más cantidad de contenido implica mejor calidad educativa. Una visión bastante tradicional, podríamos decir, centrada en la acumulación de información. Exacto. Y en contraste total está el turno tarde. Este turno está a cargo de Aide, la vicedirectora que llegó hace poco por concurso. ¿Y cómo es el turno tarde? Su equipo de docentes es más nuevo, pero se lo describe como más homogéneo, más cohesionado. Y curiosamente, este turno tiene una alta demanda de familias que quieren anotar a sus hijos ahí. ¡Qué interesante! ¿Y Aide qué piensa del otro turno? Ella es crítica. Dice que en el turno mañana no tienen en cuenta el contexto social de los chicos, ni aprovechan todos los recursos que tiene la escuela.
¿Y cómo describe Aide el enfoque de su turno, del turno tarde? Ella cuenta que planifican las clases partiendo de los intereses de los chicos y de la realidad del barrio donde viven. Eso suena más conectado con la vida real. ¿Sí? Y dice que usan todos los espacios. El laboratorio, la biblioteca, la sala de informática. También hacen salidas educativas. Buscan que los aprendizajes sean significativos, que les sirvan para algo. Por ejemplo, Por ejemplo, enseñan matemática usando situaciones de la vida diaria, problemas concretos que los chicos pueden encontrar fuera de la escuela. Y le dan mucha importancia a que los chicos puedan expresarse, comunicarse bien, oralmente y por escrito. suena un enfoque pedagógico bastante diferente, ¿sí? ¿Y la evaluación? ¿Cómo la manejan en este turno tarde? Ahí está lo interesante. Aide habla de evaluar usando situaciones auténticas. Situaciones auténticas. ¿Qué serían? Entiendo que se refiere a tareas o problemas que se parecen más a cómo usarían ese conocimiento o esa habilidad en la vida real, fuera del ámbito escolar, no el típico examen de memoria o el ejercicio descontextualizado. Ah, claro. Más aplicado. Exacto. Además, dice que le dan mucha importancia a la retroalimentación constante, a ir diciéndole a los chicos cómo van, qué pueden mejorar, no esperar al final. Lo que se llama evaluación formativa, ¿no? Justamente, la evaluación no como un juicio final lapidario, sino como parte del proceso de aprendizaje, como información útil para seguir avanzando. Tiene sentido. Y Heidi también plantea algo más. Dice que evaluar bien implica un cambio en toda la escuela, no es solo cosa de un docente, y que los estudiantes tienen que tener un rol activo en su propia evaluación. ¿Cómo sería eso? Bueno, incluso cuenta que los docentes del turno tarde propusieron hacer talleres para autoevaluar sus propias prácticas docentes. Qué bueno eso. Mirarse a sí mismos. Sí, y también implementar la autoevaluación y la coevaluación, o sea, la evaluación entre compañeros, entre los alumnos. Muy interesante esa iniciativa. Muestra una concepción de la evaluación como reflexión y como una responsabilidad compartida. Totalmente. Ahora, acá viene lo que parece una paradoja. Amelia, la directora del turno mañana, con todo su énfasis en el estudio, en la cantidad de contenido, en las notas altas, comenta que a los alumnos de su turno no les va tan bien como se esperaría en las pruebas nacionales estandarizadas, las Aprender. Eso es clave. Este caso nos pone sobre la mesa, de forma muy gráfica, los dos grandes modelos de evaluación que venimos discutiendo. A ver, Por un lado, el modelo que parece representar a Amelia, el del turno mañana. Más tradicional, ¿no? Centrado en la calificación numérica, con el docente como único poseedor del saber y el poder de evaluar. y el alumno como receptor pasivo de esa nota. Exacto. Una evaluación que se hace sobre todo al final, es decir, sumativa, que mide el rendimiento entendido como acumulación de contenido, y que a menudo funciona para controlar, para seleccionar, para sancionar. ¿Y si un alumno fracasa? Bueno, la responsabilidad parece ser solo suya. ¿Este modelo nos recuerda las primeras etapas históricas que mencionabas? Claramente. Y por el otro lado, tenemos el modelo que parece impulsar Heidi en el turno tarde, un enfoque más cualitativo, formativo. Donde la evaluación es... Es una reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje. Es un juicio complejo, sí, pero que busca entender para poder mejorar. Es como una investigación que se hace en acción, en el día a día. Es continua, no solo al final. Es continua. Usa distintas herramientas, no solo pruebas escritas. Mira los procesos, no solo los resultados. Tiene en cuenta los contextos, las historias individuales de cada chico. Y busca que el estudiante sea protagonista también de su evaluación. Exactamente. Este enfoque se alinea mucho más con la visión contemporánea de la evaluación, esa que busca el desarrollo integral de la persona. El contraste es muy, muy fuerte. ¿Qué implicancia profunda podemos sacar de esto, más allá de los métodos? Creo que la clave aquí no es solo que usan métodos distintos para poner una nota. Es que la forma en que eligen evaluar revela sus creencias más profundas sobre qué significa aprender. Ajá. Para el primer modelo, el de Amelia, aprender parece ser, fundamentalmente, acumular información y poder demostrarla en una prueba. Para el segundo, el de Aide, aprender parece ser desarrollar habilidades, comprender el mundo, poder aplicar lo aprendido en situaciones reales y nuevas. Entonces, la evaluación no es una herramienta neutral. Para nada. Es un espejo de nuestra filosofía educativa. Refleja qué valoramos realmente. Un espejo de lo que consideramos valioso, en definitiva.
Y el análisis del caso sugiere que la solución para esta escuela no es que un turno le gane al otro, no. No, claro que no. Sugiere que necesitan trabajar juntos, colaborar. Empezar por una autoevaluación de la propia escuela, incluyendo al equipo directivo, para ver cómo pueden implementar prácticas formativas que beneficien a todos los estudiantes, sin importar a qué turno asistan. La mejora requiere diálogo, reflexión conjunta y un compromiso de toda la institución. Exactamente. Ahora bien, para poder evaluar, ya sea de una forma u otra, necesitamos algo con que comparar, ¿no? Mencionaste los criterios antes. ¿Qué son exactamente los criterios de evaluación? Bueno, básicamente, los criterios responden a la pregunta ¿qué es lo que consideramos importante mirar y valorar en el trabajo o en el desempeño de un estudiante? Dependen de para qué evaluamos. Directamente. Si mi intención es solo saber si memorizaron ciertas fechas históricas, mi criterio será la exactitud de las fechas que mencionen. Pero si quiero valorar su capacidad de análisis histórico, Los criterios serán otros. claro, serán, por ejemplo, cómo usan las fuentes, si argumentan con coherencia, si conectan ideas, si relacionan pasado y presente. O sea que el criterio define la vara con la que medimos el aprendizaje. Precisamente, al usar un criterio, lo que hacemos es comparar lo que el alumno hizo o produjo con un estándar, con un patrón que definimos previamente como deseable o esperado para ese nivel o esa tarea. Y esto nos permite ir más allá de un simple aprobado o desaprobado. Mucho más allá, o de una nota numérica sin explicación. Nos ayuda a entender en qué aspectos específicos el desempeño fue bueno y en cuáles necesita mejorar. Da información útil. Y en la práctica, ¿cómo se usan concretamente esos criterios? Mencionaste algo de matrices. Sí, a menudo se organizan en lo que se llaman matrices de evaluación o más comúnmente rúbricas. Rúbricas, sí, he escuchado ese término. Son herramientas, usualmente se presentan como tablas que detallan los criterios importantes para una tarea o competencia específica, y lo clave es que describen cómo se ve un desempeño en diferentes niveles de logro. Por ejemplo, Por ejemplo, nivel inicial, en desarrollo, logrado, destacado, o con otras escalas. Pero la idea es describir qué características tiene el trabajo del estudiante en cada uno de esos niveles, para cada criterio. ¿y qué ventajas tiene usar estas rúbricas? Tienen varias ventajas importantes. Primero, hacen explícito qué se espera. Dan indicadores claros y observables, tanto para el docente como para el estudiante, sobre qué nivel alcanzó. Más transparencia. Mucha más transparencia. Segundo, ayudan a que la evaluación sea más objetiva y justa, porque todos tienen la misma guía para valorar. Se reduce la subjetividad del «me parece». Claro. Tercero, permiten que la calificación, si es que hay que poner una, refleje de forma más fiel el desempeño real, incluso en habilidades complejas como la escritura, la resolución de problemas, la creatividad, donde un número solo no dice mucho. ¿Y lo más importante, quizás? Para mí, lo más importante es que una evaluación basada en criterios claros, comunicados a través de una rúbrica, debe generar reflexión. Tanto el docente como el alumno pueden ver dónde están las fortalezas y dónde hay que seguir trabajando. Es una herramienta de aprendizaje en sí misma. Podríamos pensar un ejemplo rápido. Si evaluamos, no sé, una presentación oral. Claro, un criterio podría ser claridad en la exposición, y la rúbrica describiría qué significa una claridad básica, por ejemplo, se entiende con dificultad, ideas desordenadas, adecuada, se entiende la mayor parte, hay una secuencia lógica, o sobresaliente, muy claro, lenguaje preciso, atrapa la atención. Y otro criterio podría ser uso de soportes visuales. Exacto, con descripciones similares para distintos niveles de efectividad. Se apoyan la exposición, si distraen, si son claros, etc. Entendido. Bien. Creo que hemos recorrido bastante terreno en esta charla. Para ir cerrando, repasamos las ideas centrales que surgieron. Me parece perfecto. Hagamos una síntesis. Primero, la idea misma de evaluación. Quedó claro, creo, que no es solamente poner una nota. Es un concepto con muchos significados. Polisémico, dijimos. Exacto. Y que hoy se entiende mejor como un proceso sistemático y continuo, que es parte integral de la enseñanza y el aprendizaje, no algo aislado que pasa solo al final. Muy bien. Segundo punto clave. El proceso de evaluar. Idealmente, este proceso tiene 3 momentos o fases fundamentales. Recoger información relevante y variada sobre el aprendizaje. No solo de una fuente. No. Luego,
Formar juicios de valor sobre esa información, que estén basados en criterios claros y conocidos. Y finalmente, y esto es crucial, tomar decisiones informadas a partir de sus juicios. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo último de mejorar. Mejorar el aprendizaje del estudiante, mejorar la enseñanza, mejorar el programa. La mejora es la meta final de una buena evaluación. Perfecto. Y tercero, los criterios de evaluación son esenciales, ¿verdad? Fundamentales. Definen qué valoramos y cómo lo valoramos. Su elección depende directamente de nuestra intención al evaluar, de qué queremos saber o promover. Y para que funcionen bien, Tienen que ser claros, conocidos por todos, especialmente por los estudiantes, y, si es posible, acordados. Usar rúbricas o matrices, como dijimos, puede ayudar mucho a lograr esa claridad y transparencia. creo que esos puntos resumen bien la esencia de lo que conversamos hoy. Sí, creo que sí. La evaluación educativa es, sin duda, un campo complejo, dinámico y, como vimos, dice mucho sobre cómo entendemos la educación misma, sobre qué valoramos. Sin duda. El cómo evaluamos revela qué valoramos realmente al momento de enseñar y aprender. Es un reflejo. Y quizás, para seguir pensando, para que quede una pregunta flotando, si empezamos a ver la evaluación no solo como algo externo, algo que nos hacen otros para ponernos una nota, sino como una herramienta poderosa para entender y mejorar nuestro propio aprendizaje. Ajá. ¿Cómo podríamos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana, más allá de la escuela, de la universidad, en nuestro trabajo, en nuestros proyectos personales? ¿Qué pasaría si nos acostumbráramos a autoevaluarnos? Exacto. Pero no solo mirando al resultado final, si tuvimos éxito o no, sino prestando atención al proceso que seguimos, al esfuerzo que pusimos, a las estrategias que usamos, a cómo reflexionamos sobre nuestros errores y nuestros aciertos para aprender de ellos. Una autoevaluación más formativa, digamos. Justamente, quizás ahí en esa autoevaluación consciente, reflexiva y orientada a la mejora continua, esté una clave importante para aprender de manera más profunda y autónoma a lo largo de toda la vida. Una idea muy interesante para seguir pensando, sin duda. Hasta la próxima.